¿Y si las piezas que emergen del fondo confirman que el relato no es solo símbolo, sino memoria? Vayamos al grano, hay un hallazgo. Si lo examinamos con rigor bíblico, encaja con el texto, y en más de un nivel. Segundo, la física del texto. Éxodo 14 y 21 dice que el Señor hizo retroceder el mar con un viento del este, durante toda la noche. No imagina un truco instantáneo, sino un proceso: oscuridad, viento sostenido, aguas retirándose hasta dejar un lecho seco. Si lo que se reporta como evidencia aparece alineado con un paso natural, un umbral batido por vientos y corrientes, es exactamente lo que describe el versículo: viento del este, noche entera, camino seco. Primero, la geografía del nombre. El Pentateuco habla del mar de juncos. La propia Biblia usa ese mismo nombre también para el golfo donde navegó la flota de Salomón. Es decir, el término funcionaba tanto para aguas someras como para mar abierto. Si el supuesto hallazgo se ubica en un corredor costero o en un estrechamiento entre golfos, no contradice el dato bíblico, al contrario, lo abraza, es una memoria toponímica de una zona donde mar y juncos se mezclan. Tercero, la arqueología del lenguaje. El Cántico del Mar, Ex 15, conserva poesía de capa antigua, habla de caballo y jinete, de abismos, de la diestra del Señor. No suena a leyenda tardía, sino a memoria comprimida de un evento que dejó huella en lengua, culto y calendario. ¿Por qué importa para el hallazgo? Porque si la tradición poética ya guardaba detalles concretos, caballería, carros, vientos, muros de agua, abismos, entonces cualquier rastro material concordante no es un injerto moderno, sino una corroboración de un recuerdo que Israel cantó desde muy temprano. Cuarto, la coherencia histórica. La mención de carros egipcios encaja con el poder militar del Imperio Nuevo: velocidad, fuerza de choque, élite de combate. El texto no habla de armas anacrónicas, habla de lo que Egipto realmente usaba. Si el hallazgo apunta a ruedas o piezas asociables a carros ligeros, la sintonía con el armamento egipcio de la época es plena. El cántico lo remata con un estribillo teológico: caballo y jinete arrojó al mar. Si hay metal corroído, piezas circulares, ejes. No desentonan con el léxico ni con el contexto militar. Quinto, la lógica del escenario. Piahirot, Migdol, Baal-Zefón, Ex 14 2.2, dibujan un paisaje de bocapaso estrecho, torre vigía y santuario costero. No necesitas un GPS para entender la escena: un corredor vigilado, con culto costero, ideal para acorralar a un grupo que parece encerrado entre mar y desierto. Si el punto propuesto como hallazgo está en un cuello de botella, y hay indicios de antigua actividad humana o rutas, encaja con el mapa literario del tramo final antes de la apertura del mar. Y, sin embargo, lo más decisivo no es la suma de piezas, sino el patrón narrativo que el hallazgo ilumina. La Biblia no colecciona curiosidades, ordena la historia bajo una tesis: el Dios que escucha el clamor rompe la aritmética del poder. El texto no dice se secó por casualidad, dice que el Señor condujo el proceso, con viento, medios del mundo, y con timing, autoría divina. Si aparece evidencia en el lecho marino que cuadre con un paso transitorio, con arrastre de materiales y con colapso repentino, primero paso, luego cierre, entonces habla el mismo idioma del capítulo: primero el camino, luego el juicio sobre los perseguidores. Como especialista, subrayo algo crucial: en Éxodo 14 el verbo clave es salvar. El milagro no es un truco, es un juicio-salvación que redefine identidades. Egipto pierde su gloria, Israel recibe confianza. Un hallazgo material no crea ese significado, pero lo ancla, muestra que la memoria no flota, descansa en un escenario, un corredor, un lecho, un lugar real donde la teología tocó la geografía. ¿Y qué hacemos con la objeción moderna? Si hay causas naturales, entonces no hay milagro. La Biblia nunca opone naturaleza a Dios. El texto dice: Dios abrió camino con un viento. Si las piezas recuperadas señalan un fenómeno de retirada de aguas por viento y marea, no resta, suma. La providencia usa lo creado para ejecutar justicia en el momento preciso. Imagina el cuadro con lo que hoy se afirma haber visto: un paso que pudo existir horas, bajo un viento oriental, rastros compatibles con carros, un cierre que traga a los perseguidores cuando el soplo cesa. Y encima, un poema antiguo que cantó esto mucho antes de cámaras o redes. Texto, toponimia, viento, armamento y liturgia convergen. Eso es lo que, como biblista, llamo coherencia con el mundo real. No te pido credulidad ingenua. Te invito a leer el hallazgo desde el texto: mar de juncos, nombre que no limita el escenario, lo abre. Viento del este, mecanismo que el pasaje ya describe. Carros y jinetes, equipo militar propio del Egipto correcto. Lecho seco, paso temporal, no fantasía congelada. Cántico antiguo, memoria fijada en liturgia, no rumor. Si las piezas son auténticas y su contexto es sólido, no estamos ante una anécdota, sino ante un testigo mudo que señala lo mismo que proclamó Israel: el caos retrocedió, se abrió camino donde no lo había, y un pueblo cruzó porque alguien sopló a favor en la noche. Y quizá por eso el detalle más bello sigue siendo el más humano: caminar.
El texto no exalta a héroes intrépidos, sino a gente cansada que dio pasos cuando el viento abrió franja de tierra. Si hoy esos pasos encuentran eco en el fondo del mar, entonces el hallazgo no solo apoya un capítulo antiguo, susurra al nuestro: cuando el viento sopla, levántate y cruza.